que muchas veces no las valoramos porque es como aquello de que lo que uno tiene no lo ve hasta que lo pierde, ¿verdad? Pero ANCAP es la que garantiza el único precio a nivel nacional de combustible. Ninguna empresa privada va a garantizar que un ciudadano en Tacuarembó compre la nafta al mismo precio que un ciudadano de La Teja que está al lado de la refinería. Porque para vender en Tacuarembó hay que pagar fletes, esos fletes los absorbe ANCAP, para que no haya, para que los uruguayos de Tacuarembó no sean de segunda versus a los que estamos en Montevideo y estamos más cerca de la refinería. Es una empresa privada, no lo va a hacer. ANCAP garantiza la calidad del combustible. En otros países en donde se ha liberalizado, depende de dónde cargas el combustible, el precio que pagás, según las marcas, pero además la calidad de los combustibles. Y el tercer componente que ANCAP garantiza, dentro de todo lo que garantiza los combustibles, que podríamos hablar muchísimo, es el del abastecimiento. El Uruguay es un país que no se desabastece de combustible y eso se debe a que tenemos una empresa pública que no solo busca maximizar las ganancias, que da combustible siempre. Y no solo busca las oportunidades o solo abastece las zonas de alta demanda o de mejor poder adquisitivo, sino que abastece todas, y por eso uno se puede encontrar en un pequeño paraje, por allí una estación de servicio de ANCAP, pero no de otros sellos, porque ahí venden muy poco combustible y no les interesan a los sellos participar. Entonces eso, pero lo que está haciendo ANCAP es brindando un servicio, que es el servicio de acceso a los combustibles. Bueno, ni que hablar lo que ha hecho Antel con la fibra óptica, ni que hablar lo que ha generado con las ceibalitas o las escuelas públicas. Ninguna empresa privada va a garantizar esos servicios, porque esas empresas privadas lo que van a hacer es maximizar sus ganancias y por tanto va a ser una mercancía y van a vender esos servicios a donde tengan mayor ganancia y no los van a llevar a donde tengan pérdidas, ¿no? Entonces, garantizar el acceso, por ejemplo, a Internet universal hogares de Antel, que implica que todas las familias podamos tener acceso al Internet. Bueno, miremos lo que fue de importante el acceso a Internet para continuar el proceso educativo en plena pandemia. Entonces, yo creo que acá hay un tema bien de fondo, además de lo que nosotros podemos hacer hacia el futuro, ¿no? Porque, a ver, Antel es la que ha ido avanzando en el área de las tecnologías digitales, que es el área que va creciendo. Es más, yo creo que el Uruguay, voy a aprovechar esta oportunidad para decir lo siguiente, creo que el Uruguay debería fundar una nueva empresa pública de biotecnología, porque hoy vivimos el tiempo de la biología aplicada a determinados procesos, y la biotecnología es un camino para un país que es agropecuario como el uruguayo y que seguirá siendo un país agropecuario hacia el futuro, porque una semilla es un dispositivo tecnológico. Si la industrialización del Uruguay pasa por otros lados, que no es solo llenar de chimenea, sino avanzar en agregarle valor y innovación a nuestra producción, y eso se debe a la investigación en biotecnología aplicada a nuestras actividades productivas. Entonces, me parece que hay toda un área estratégica para el desarrollo del país, para el bienestar y para la igualdad, que está centrada en las empresas públicas, y es verdad, siento que esta dimensión quizá no ha sido una dimensión que se le haya dado tanto relieve en la campaña central por el sí, si bien algunos hemos intentado, hemos visto también a los compañeros de FANCAP colocar estos temas, y a otros compañeros también de sindicatos y a otros compañeros también dirigentes del Frente Amplio colocarlos, pero es verdad, no han sido de los temas que han estado con centralidad desde la campaña. Te pediría que aclares un poquito, para facilitar la comprensión, este concepto de los holdings, ¿no? Es decir, una sociedad anónima con propiedad estatal, 100% propiedad de ANCAP, de UTE, de Antel, luego participa de otra sociedad anónima en la que tiene la sociedad anónima de la que originalmente es 100% propietaria una empresa pública, por ejemplo, el 10% o el 1%, y así sucesivamente va participando en otras. ¿Es ese tipo de relacionamiento? Sí, claro. En realidad, si uno mira nuestras empresas públicas, bueno, por ejemplo, pensemos en Antel. Antel es una empresa pública, por supuesto, de telecomunicaciones, para desarrollar las actividades inherentes a un área muy importante de las telecomunicaciones, como fue la Antel Arena, constituyó una sociedad anónima, que es la que gestiona nada más ni nada menos que la arena de Antel, por ejemplo, ¿verdad? Porque no lo hace desde la gerencia central de Antel, porque obviamente si yo voy a contratar un espectáculo internacional, voy a hacer un acuerdo con la NBA, voy a hacer un acuerdo para atraer determinados artistas a eventos internacionales que puedan venir a la Antel Arena, muchas veces el derecho público es un corset en función de las garantías que genera para poder realizar ese tipo de contrataciones internacionales. Entonces, Antel, más allá de que tenga algunos beneficios, porque en este caso es una empresa en competencia, constituye una sociedad anónima
que es propiedad 100% de Antel para gestionar determinadas áreas. Por ejemplo, hay hay empresas que se dedican a generar soluciones informáticas, que es propiedad de Antel, y que, por ejemplo, es la que trabajó en el Plan Ceibal, la que ha trabajado en resolver el gran dilema de las patentes en el Uruguay, cuando se logró llegar a aquel acuerdo que constituyó justamente el sistema de patente único. Lo gestiona un software que fue desarrollado por una empresa que es de Antel 100%, pero que trabaja en el desarrollo de software, le brinda servicios a Antel y le brinda servicios al Estado y le puede brindar servicios a otros privados, ¿no? Es decir, genera capacidades y recursos humanos que se dedican a la actividad del desarrollo del software, tanto para cubrir una necesidad propia de la empresa Antel, pero también para cubrir otras necesidades que hay en el mercado, y eso le permite a Antel participar de otras áreas, y ha colaborado desde los expedientes electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, uno muchas veces piensa Antel como una empresa única, ¿no? Y lo que tiene que pensar es que Antel es la empresa madre, que luego tiene un conjunto de empresas subsidiarias que son empresas que se dedican a áreas específicas, que fueron, digamos, en principio necesidades que tenía Antel de contratar afuera, porque esos servicios no los tenía. Entonces lo que fue generando fue sus propias empresas para brindarle los servicios a sí mismo, y a su vez la posibilidad de que brinden a terceros. Y a veces esas empresas participan de otras empresas en acciones menores. Entonces, de alguna manera, la idea de holding es la idea de, bueno, tener una empresa y un conjunto de empresas alrededor que hacen actividades que están relacionadas con la actividad central, pero que no son específicamente esas actividades, y que trabajan como un conjunto bastante amplio de actividades, en donde lo que nos permite a Antel es tener participación en muchas áreas de negocios vinculados al tema de las telecomunicaciones, vinculado al tema de la innovación, vinculado al tema del software, que luego eso, por supuesto, repercute en el balance de Antel, porque esas empresas presentan balances, esos balances son auditados, por supuesto, por la Auditoría Interna de la Nación, y además consolidan las ganancias que luego tiene nuestra empresa pública. Esa es la idea de lo que ha sido el desarrollo de nuestras empresas. ANCAP tiene lo mismo, el Banco República tiene las suyas, y UTE ha tenido también un desarrollo de algunas empresas que son propiedad de UTE en determinados proyectos concretos. Bueno, ahora hubo un proyecto que cayó y que fracasó debido a esa situación, pero era el de la regasificadora, que lo que se había constituido era una empresa privada que se llamaba Gas Sayago, que iba a ser la que iba a gestionar la regasificadora, y que tenía participación de UTE y participación también de ANCAP, ¿verdad? O pensemos ahora en el desarrollo que se está hablando mucho en el país, por ejemplo, del hidrógeno verde, ¿no? De cómo se genera, por ejemplo, uno de los grandes temas es, el gran tema que tiene el mundo es, quiere salirse de los hidrocarburos, naturalmente como parte central de la matriz energética, por los efectos contaminantes que tiene en el medio ambiente, y porque además se está agotando, ¿no? Entonces, y porque no es renovable. Entonces, quiere avanzar en una matriz más verde, más limpia, y esa es la energía eléctrica, pero la energía eléctrica tiene una de las grandes dificultades, que es su almacenamiento. Es muy difícil almacenar energía eléctrica, de alguna manera, casi que imposible muchas veces. La forma de almacenar energía eléctrica es mantener agua en las reservas, entonces yo estoy almacenando ahí potencialmente la generación de energía, ¿verdad? Pero muchas veces cuando genero, como hicimos, un cambio radical de la matriz energética del país con los molinos de viento, bueno, si el viento pasó y tú no prendiste el molino, te perdiste esa energía, naturalmente. Entonces, lo que se está desarrollando en el mundo es esto que se llama hidrógeno verde, que podría ser una forma distinta de almacenar energía eléctrica, que es utilizar la energía eléctrica de molinos para producir hidrógeno, que sí, luego después podría utilizarse como combustible. Eso sería mucho más limpio por su propia composición y por cómo se genera, pero ahí hay un área bien clara en donde, por ejemplo, hay temas relacionados con la energía eléctrica que son de UTE, y hay temas relacionados con el tema combustible que son de ANCAP, ¿no? Y además el mundo avanza, seguramente dentro de aquí a 20 años ya no vamos a tener un parque automotor a combustión, ¿no? Entonces todos estos desafíos para ANCAP son importantes. Pero bueno, en el caso del hidrógeno, bueno, podría constituirse mañana, para desarrollar hidrógeno verde en el Uruguay, una empresa que tenga una parte de ANCAP y una parte de UTE, ¿no? Y que ninguna de las dos empresas se dedique solo a eso, sino que constituyan una nueva entidad para gestionar ese proyecto. Bueno, esa es la lógica de los holding, de alguna manera, de tener un conjunto de empresas que giran alrededor de una empresa madre. Entonces, por eso nosotros decimos, mañana para el hidrógeno verde
probablemente después de haber hecho toda la investigación, todo el desarrollo del proyecto, como está haciéndose, financiado por el Estado uruguayo, mañana cuando se logre, después de ese piloto, después de ese proceso que te está llevando adelante hoy en Uruguay, de estudio, de factibilidad, cuando eso pasa a ser un negocio rentable, bueno, perfectamente a partir de este artículo se puede crear una empresa, sociedad anónima, en donde la mitad sea de privados, cuando nosotros hicimos todo el esfuerzo inicial de comenzar con el proyecto de hidrógeno verde, es decir, digo nosotros, digo el Estado uruguayo, ¿no? Entonces, muchas veces estas cosas pasan. Los estados son los que cargan con la mayor parte del gasto de la investigación, del desarrollo de los proyectos, y después quieren venir los privados sin haber puesto un mango a apropiarse de alguna manera de esa inversión.